Buenos días, muchachos. El tema de hoy se titula La admiración o el asombro. Comencemos. Bien, aquí puse una definición de la filosofía, ya es la definición etimológica. Por un lado, filosofía se origina del término philos en griego, que significa amor, y el término sofía, que significa sabiduría, ¿no? Por lo cual diremos en su definición etimológica que filosofía significa amor a la sabiduría. O también podemos interpretarlo como la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Ya que eso entendían en la antigüedad los griegos por el concepto de amor. Entendían por amor la búsqueda, la constante búsqueda hacia la sabiduría. El amor o la búsqueda de la sabiduría. Bien, entonces vayamos a esta pregunta que suelen hacerse casi siempre, ¿no? La pregunta es, ¿todos somos filósofos? Se pregunta si todos somos filósofos realmente. Y suelen responderse casi siempre que sí, todos son filósofos de una u otra manera, ¿no? Ya, pero acá tenemos que hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Ciertos detalles que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, como dice aquí, en cierto sentido somos todos filósofos, sí, en cierto sentido, en cierta manera, ¿ok? Y esto se debe a que todos somos capaces de filosofar, de hacernos las preguntas fundamentales de la vida. Y esas preguntas son, pues, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿La justicia? ¿El amor? ¿El bien? ¿El mal? Pues, ¿no? Etcétera. Esas son las grandes preguntas que el hombre se ha hecho desde siempre. ¿Ya? Pero ocurre que no siempre las realizamos. No siempre realizamos la actividad filosófica. Porque hay que aclarar, una cosa es ser capaz de hacer algo y otra cosa es hacerlo. Por un lado tenemos nuestra capacidad de repente correr 20 kilómetros en una hora, ¿no? Somos capaces, podemos hacerlo, ¿no? Mientras tengamos nuestras piernas sanas, ¿no? Y la suficiente fuerza o entrenamiento, podemos correr 20 kilómetros en una hora. Somos capaces, yo diría, soy capaz de correr 20 kilómetros en una hora. Pero otra cosa muy distinta es decir que yo he corrido 20 kilómetros en una hora, ¿no? O que estoy corriendo 20 kilómetros en una hora. No confundamos esa capacidad con el hecho de realizar, llevar a cabo esa capacidad. Bien, una cosa es ser capaces de filosofar, ser capaces de hacerse esas grandes preguntas, pero otra cosa es hacerlo, realizar esa pregunta, reflexionar, pensar. Muy distinto, hay mucha gente que vive toda su vida sin pensar, sin reflexionar nada, solamente siguiendo a otros, imitando, sin preguntarse nunca sobre qué es, cuál es el sentido de la vida, pues no cuál es el origen de nuestra existencia, para qué existimos, cosas así. Hay mucha gente que pasa toda su vida sin hacer esas grandes preguntas fundamentales. Ya, son capaces de filosofar, pero sencillamente no llevan a cabo esa actividad tan noble, pues, ¿no? Y esencial del ser humano. Bien, no confundamos esos dos conceptos. La capacidad con la efectividad, realizar esa capacidad. Por otro lado tenemos esta pregunta, ¿cuál es el origen del saber filosófico? Y los filósofos antiguos, griegos, como son Platón, Aristóteles, fueron los primeros en decirnos que ese saber filosófico se origina, comienza con la admiración, el asombro. ¿Ya? Este estado afectivo que es el asombrarse, que viene del griego taumazo o tauma, ¿ya? En griego, que vendría a significar pues quedar admirado, maravillado, ¿no? Quedar maravillado, asombrado. Ahora, ¿qué debemos entender por asombro, admiración? ¿Cómo debemos tratar este concepto? Veamos aquí. Es como un salir de las cosas en las que casi siempre estamos distraídos. Salir de las cosas, ¿no? Es como escapar, salir, abandonar por un momento, al menos por un momento, las cosas en las cuales estamos distraídos. Dense cuenta que el hombre de hoy, el hombre del siglo XXI, ¿no? de estos tiempos, suele estar casi siempre dirigiendo su pensamiento hacia las cosas, ¿no? Nuestra atención, nuestro pensamiento siempre está aventado, arrojado hacia las cosas. Siempre estamos pensando en cosas, nada más, por ejemplo, digamos, pues dinero, en el celular, en el que quiero conseguir fama, ese objeto, o quiero conseguir esa cosa, ¿no? Siempre es algo que está allá afuera. Nos han enseñado que tenemos que atrapar, capturar, competir por lograr poseer la mayor cantidad de objetos, ¿no? De bienes. Cuando hablamos de bienes en el sentido de cosas materiales que nos sirvan, ¿no? Que podamos usarlas. Siempre estamos aventados, dirigidos hacia conseguir esas cosas de afuera, ¿no? Siempre creemos que lo que tiene valor y que debemos conseguir, alcanzar, siempre está frente a nosotros, me refiero fuera de nosotros. Y por fuera de nosotros me refiero a esas cosas, las cosas que nos rodean, ¿no? Es más, si fuera por nosotros, de repente quisiéramos poseer todo lo que está allá afuera, todo.
Va esta idea. Ahora, esas cosas lo que hacen es distraernos. ¿Cómo debemos entender esta palabra distraer? Así como una clase. En una clase tú vas al salón y escuchas la clase, debes atender, pues, ¿no? Debes escuchar, entender todo lo que se está explicando en la clase por el profesor. Pero muchas veces pasa que te distraes. ¿Qué significa esto? Que comienzas a atender, a fijarte, a dirigir tu mirada, tu atención hacia otras cosas que no deberías, ¿no? Que te distraen, que te alejan del camino, te alejan del objetivo, que en este caso, el caso del ejemplo sería la clase, ¿no? Y lo que está explicando el profesor. O te pones a mirar de repente una arañita que está en la esquina, o lo que está en la ventana, o te pones a mirar a tu compañero qué hace, ¿no? Si está jugando de repente, o que está hablando con el otro compañero, ¿no? Siempre estás distrayéndote. Es decir, alejándote del verdadero propósito por lo cual estás en ese salón, en la clase. O sea, te estás distrayendo, ¿sí? Te estás alejando de lo que verdaderamente te debería interesar, tu objetivo. Ya, algo muy parecido pasa en lo que estoy diciendo acá. Nos distraemos en las cosas. Vamos hacia las cosas cuando en realidad deberíamos atender más que nada que, obviamente, no esas cosas que están fuera, sino son esas cosas que están fuera de nosotros. Entonces, ¿qué es? Como dice aquí, nosotros mismos. O sea, nos distraemos de nosotros mismos. En lugar de atender hacia nosotros mismos, que es lo más valioso que hay, nosotros, ¿sí? Estamos creyendo que lo valioso está fuera de nosotros. Creemos que todo lo que tiene valor tiene que estar afuera. Y ya ni siquiera se nos ocurre, muchachos, ya ni siquiera pensamos, se nos ocurre que lo verdaderamente valioso está en nosotros mismos. En pensar sobre nosotros, qué somos, para qué estamos acá, o qué es el amor, o qué es la verdad, qué es la justicia. Todos estos conceptos tienen que ver con nosotros, los usamos todos los días, chicos. Usamos la palabra justicia, cuando algo es justo o no, cuando algo es verdad o no es verdad, qué está bien, qué está mal, qué es correcto o incorrecto, qué debemos o no debemos hacer, etcétera, etcétera. No, esos temas los hemos olvidado, no reflexionamos sobre eso, no pensamos sobre esas cosas. Estamos completamente distraídos en lo que está allá afuera, en lo que dice el celular, en lo que han puesto en el Facebook su compañero, o cómo consigo esa cantidad de dinero para comprarme esas zapatillas, o esa ropa de marca, o esta cosa que vi en la televisión. Siempre estamos ahí concentrados, dirigidos, completamente distraídos y alejados de nosotros mismos. Y prácticamente vivimos para las cosas, ¿no? Y como se diría algún tiempo algunos pensadores, el hombre se está cosificando de esa manera, ¿no? Se cosifica, se vuelve una cosa más, porque solamente para pensando en eso, nada más en las cosas, y eso hace pues que nosotros también nos sintamos como una cosa más. Y eso es preocupante, es alarmante, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos, ¿ah? Mucho cuidado, ¿no? De no alejarnos tanto, demasiado de esa cosa, porque yo no digo que las cosas pues no tengan ninguna importancia, ¿no? Que no debamos pensar y nunca debamos rechazar por completo lo que está allá afuera. Obviamente hay muchas cosas que vamos a tratar de conseguirlas, ¿no? Alimento, por ejemplo, dinero para poder comprar algunas cosas, bueno, que uno necesita para poder vivir adecuadamente, pero de ahí a poner en primer plano sobre cualquier otra cosa que debemos atender a los objetos materiales, el dinero, las riquezas, ¿no? O los objetos artificiales que se han creado y que nos muestran frente a nosotros, nos ponen los objetos frente a nosotros, frente a nuestra mirada, para que nosotros tratemos de ir y conseguirlo, ¿no? Porque ni siquiera, chicos, ni siquiera es que esos objetos nosotros los buscamos, sino que nos lo muestran y prácticamente nos dicen, oye, mira este objeto, ahora trata de conseguirlo, ¿no? ¿Se dan cuenta que pasa eso? Eso es lo que suele pasar realmente. Ni siquiera nosotros decidimos si esos objetos queremos alcanzarlos o no, sino que prácticamente nos imponen, nos obligan a que tenemos que alcanzar esos objetos, a que tenemos que obtenerlos, poseerlos. Y muy pocas veces, casi nunca, se incentiva a que el ser humano pues mire a su mundo interior, mire hacia sí mismo. Muy pocas veces, es muy poco frecuente, ¿no? Como que no conviene de repente, ¿cierto? Que las personas se pongan a pensar sobre ellos mismos y comiencen a pensar las personas qué tiene valor verdaderamente, qué no tiene valor realmente, ¿no? Por eso que la gente siempre considera que lo verdaderamente valioso está allá afuera, en las cosas, ¿no? En las cosas materiales sobre todo, ¿no? Para generalizar de esa manera, las cosas materiales. Y nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de qué somos. Cuando yo le pregunto a alguien, pues, ¿quién eres tú, no? ¿Qué eres? ¿Por qué existes? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Para qué estamos en esta vida, no? Las personas no saben qué responder.
Y si es que responden pues lo que han escuchado de repente por ahí. Y solamente lo repiten y nada más. Es decir, no entienden lo que están diciendo. No comprenden realmente qué es todo eso. Pero si uno le pregunta de repente por un celular o sus aplicaciones, cómo funciona, etc., eso sí lo sabe muy bien, ¿cierto? La gente de ahora sabe mucho sobre las cosas que están en el mundo, cómo funcionan y todo ello. Pero muy pocas veces es muy raro encontrar una persona que se conozca a sí misma, que sepa quién es de verdad, que tenga esa seguridad. Pocas veces encontramos personas así. La gente está totalmente distraída hacia las cosas por eso. ¿Ya? Siguiente. Veamos a ver. Aquí puse una imagen, ¿ya? Es una obra de arte de Munch, es un artista noruego. Esta obra se llama El Grito, ¿no? Este cuadro está en el Museo de Oslo, en Noruega, y fue pintado en el año 1893, ¿no? Lo puse más que nada, aunque sería bueno profundizar sobre el sentido de este cuadro, pero lo puse más que nada por la imagen, ¿no?, que uno puede ver y lo que la mayoría cree que significa, que es básicamente un asombro, ¿no? Y aunque muchos crean que está gritando esa persona, no está gritando él, sino que está tapándose los oídos, como ven, porque está escuchando un grito. Escucha un grito y ese grito hace que se asombre, una cara de sorprendido, ¿no? Porque el que grita pues no es una persona que está por acá o alguien que está por ahí, una cosa, sino que lo que grita es el mundo. Él comienza a ver el mundo. Ese mundo que todos los días veía y creía él que lo conocía, de un momento a otro pasó que comienza a notar lo que verdaderamente está pasando, cómo es realmente esa realidad, porque esa realidad le está gritando y lo está obligando a que abra los ojos y vea cómo es la realidad. Y al parecer él está comenzando a ver esa realidad, y lo cual produce un asombro en él. Ya, más o menos esto es lo que intento decirles sobre el asombro, o admiración, asombro, ¿sí? Que cuando una persona se asombra, como ya dijimos, y eso es el inicio, el origen del saber filosófico, ya los filósofos para comenzar a hacer teorías, ¿no?, y pensar sobre todo lo que han pensado desde la antigüedad, pasaron por esta etapa, ese asombro, esa admiración que les produjo algo, el mundo, lo que sea, ¿no? Ese asombro, porque ante ese asombro, esa persona se ve obligado a volver la mirada sobre sí mismo, para preguntarse cuestiones como qué es el hombre, como habíamos dicho, qué es la vida, qué es esta relación del hombre con las cosas, los objetos que están ahí afuera, ¿no? Cómo nos relacionamos con las cosas. ¿Qué es conocer? ¿Cuándo decimos que conocemos algo, ¿no? ¿Cuándo conocemos o no conocemos? ¿Qué significa esto realmente de conocer? Cositas como esas que son, esos pequeños detalles que son fundamentales, en verdad, tremendamente importantes, la gente no se suele hacer, ¿cierto? Como ya dijimos. Pero esto sucede ante el asombro. Dense cuenta, ese asombro, ¿no? Ese que sucede cuando creemos conocer ese algo que está ahí, objeto, cosa, el mundo, como quieran, ¿ya? Queremos conocerlo, y de pronto algo sucede que nos damos cuenta que en realidad no conocíamos realmente eso. Yo creía conocerlo, pero me di cuenta en un momento que no lo conozco. Realmente no sé qué es. No sé qué sea eso. Ojo, cuando yo sí sé qué es ese objeto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un libro, ¿no? De repente han visto libros siempre en su vida, por las calles, ¿no? En algunas casas, etcétera, han visto libros, ¿no? Pero creían que conocían el libro. Bueno, es una cosa con páginas, tiene letras, ¿no? Y dice alguna cosa por ahí. Ya. No les sorprende mucho. Pero cuando llega un momento en que se dan cuenta que eso en realidad no lo conocían realmente, sino que comienzan a descubrir algo que los asombra, que los perturba de alguna manera, ¿no?, que los inquieta. Ese algo que querían conocer, pero que en un momento dado se dan cuenta que no lo conocían. Y cuando ustedes experimentan eso, cuando ustedes experimentan ese asombro ante ese algo que no están seguros qué es, y por eso los asombra, ¿no?, esa incógnita, ese signo de pregunta que se dibuja en ese objeto que ustedes creían conocer. Lo que eso provoca en uno, ¿no? Se dan cuenta, recuerden, lo que eso provoca en uno es que quiero saber, pues. Quiero saber qué es. Ahora, para poder salir de ese asombro, de ese sentimiento de que no sabemos qué es eso, ¿ya? Estamos ante un limbo ahí, ¿no?, de que no entendemos realmente qué está pasando ahí, ¿ya? Y eso nos genera una inquietud, ¿no? Una maravilla, porque uno está maravillado, como dijimos hace rato, ya admirado, maravillado, justamente es ante algo
espectacular, ¿no? Que sucede ahí, pero que al mismo tiempo no sé qué es, ¿no? Ese sentimiento de que creía conocer algo y al mismo tiempo ahora, de pronto, así de pronto, no lo sé. Y eso llega a maravillarnos, pues. Pero el siguiente paso a eso es ir en la búsqueda, buscar, investigar, tratar de saber qué es eso realmente, ¿no? Y para eso necesito hacerme, pues, preguntas fundamentales como esta, ¿no? Y me llevan esas preguntas, que son las que hemos mencionado acá, que es el hombre, la justicia, el amor, el bien, la libertad, ¿no? Etcétera. Ahora, sigamos. Y aquí tenemos a Platón y Aristóteles, en la imagen. Ellos dos fueron, como dijimos, los primeros que mencionan este concepto de admiración o asombro, ya se puede traducir por esas dos palabras, admiración o asombro, como el comienzo, ¿no? El comienzo, el origen, para poder llegar a este saber filosófico, ¿no? Y poder conocer este tipo de asuntos, reflexionar para ello, ¿no? Pero para poder reflexionar, llegar a ese camino, como dijimos, se necesita este asombro. La persona que no se asombra, pues, es porque cree conocer todo lo que está ahí, ¿no? Cree que no hay ningún problema. Cree que la realidad que está viendo ahí es así, ¿no? Y no hay por qué profundizar más porque ya lo sabe todo. Esas personas no se asombran, no se cuestionan, como hemos dicho, ¿no? No reflexionan sobre esos asuntos. Ya sea porque no quieren, pues, ¿no? No les da la gana, o es muy difícil, o se aburren, pues, ¿no? Que es lo que suele pasar, se aburren, el aburrimiento ante eso. Y como no quieren darse la molestia de investigar, ir, ponerse de pie, ¿no? Y tratar de buscar qué es la verdad, el amor, la justicia, la libertad, pues, ¿no? Como no quieren tomarse esa molestia, ¿qué pasa? Pues se conforman con lo que hay, se conforman con lo que está ahí. O también se conforman con que otros sean los que les digan qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la belleza, ¿no? qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la felicidad, ¿no? Se conforman con que otro le diga qué es, ¿no? Así ya se evita esa preocupación, esa molestia de tener que buscar, ¿no? La verdad, de investigar y todo eso, ¿no? Se evita todo eso. Y solamente acepta lo que el otro le dice, ¿no? Eso es lo que suele pasar con la gente regularmente. Por eso se requiere este asombro para poder, por nuestra propia cuenta, ir en esa búsqueda. ¿Ya? Ir en la búsqueda de la sabiduría, amar la sabiduría, que es lo que hace el filósofo, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Eso es el filósofo, el amante de la sabiduría. Eso es la filosofía, el ir en búsqueda de la verdad, el tratar de acercarse, amar, tratar de acercarse más hacia la sabiduría o la verdad. Como dice aquí, los grandes filósofos griegos nos dicen que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es poseer capacidad de asombro. Por ejemplo, Platón y Aristóteles sostienen que el punto de partida de la filosofía es el asombro o admiración. Con esto querían decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos sorprendemos frente a las cosas y nos preguntamos ¿por qué las cosas son así? Estamos frente a eso que supuestamente conocíamos, ¿no? Pero de pronto nos preguntamos ¿y por qué es así eso que está frente a mí, ¿no? Ya sea por, no sé, una persona, un objeto, ¿no? Hasta por un celular podría ser. Yo voy al celular y me pregunto, pues, ¿por qué este celular hace todo eso, no? ¿Por qué la gente usa los celulares, por ejemplo? ¿Por qué la gente cree que es bueno? ¿Qué hace que un celular sea bueno? ¿Por qué todo lo que sea, las aplicaciones que tienen información y para lo que usamos este celular, por qué es bueno? ¿Por qué la gente lo desea tanto? No, ahí ya estamos asombrándonos ante eso que está frente a nosotros. Que todos los días tenemos en la mano un celular, ¿no? Y nunca nos preguntamos qué es realmente, para qué sirve, es bueno, es malo, etcétera. No hacemos eso, no solemos hacer eso. Solemos estar distraídos, pues completamente distraídos, ¿no? En el objeto y no nos preguntamos desde nuestro interior, no volteamos a nosotros mismos y nos preguntamos a nosotros mismos, oye, ¿te has dado cuenta qué es eso? ¿Para qué es? ¿Es bueno o es malo? ¿Está bien que lo usemos? Etcétera. No hacemos eso porque estamos completamente distraídos, ¿no? como hipnotizados hacia esos objetos que nos han dado. Bien, muchachos, espero que se haya entendido la clase y será hasta la otra oportunidad. Bien, nos vemos, muchas gracias.